Vamos a instalar un editor de código. Vamos a hacerlo con el Visual Studio Code. Se podría entrar en toda la edición, en toda la interfaz de Visual Studio Code o también directamente ir a las descargas. Se puede descargar para diferentes plataformas como macOS, Linux y también para Windows. Download and install Visual Studio Code. Download o de Visual Studio Code Installer. Y ahí ya lo va a instalar donde nosotros establezcamos. Una vez instalado, lo ejecutamos, una vez descargado, mejor dicho, lo ejecutamos para instalar, aceptamos el acuerdo, podemos crear un acceso directo en el escritorio, vamos a trabajar con C Sharp y este editor nos permite trabajar con dicho lenguaje y muchos otros lenguajes más. También podría instalarse el Visual Studio. El Visual Studio tiene, perdón, Code Visual Studio, entré otra vez al mismo. Quiero ir al Visual Studio solamente. Visual Studio, acá está. Visual Studio podría descargar el Visual Studio e instalarlo. Lo que tiene que ocupa mucho más espacio, necesita dispositivos más rápidos y si no tienen ni el espacio ni un dispositivo rápido no les es conveniente. Pero también trae muchas más cualidades que el Visual Studio Code para actuar para ayudarnos en nuestro código. No obstante, con el Visual Studio Code para esta primera etapa alcanzaría perfectamente. Al finalizar va a ejecutar el Visual Studio Code, así que finalizamos y acá ejecutó el Visual Studio Code, en donde todavía no tenemos ninguna carpeta abierta. Podría aparecer esto, también como ya lo tenía instalado, a veces aparece cuando no está instalado alguna interfaz acá aclarando cómo se utiliza o abriendo una carpeta de ejemplo por default, por defecto, pero si no nosotros vamos a tener que abrir nuestra carpeta de proyecto o en el caso de Unity directamente ya desde el mismo Unity vamos a lanzar el acceso a este editor. Acá tengo un fondo oscuro, pero también los fondos se pueden manejar desde el engranaje acá de configuración y Themes. Color Themes, y acá se puede elegir otros tipos de eh, fondos eh, o temas. Yo tengo un oscuro, el por defecto, también está el claro por defecto, y también desde este icono que es de extensiones se pueden buscar otros conjuntos de temas de colores. Pongo acá color themes y me va a traer un montón de color themes. View color themes, Julia color themes, Linux, Paddy, Notepad, etcétera, etcétera, etcétera. En el listado que le mostré recién tengo descargados Visual Studio Lite, el default ya viene, el Quiet Light, Solarized Light, Abyss, que es otro de modo oscuro, pero bueno, ustedes eligen el que más les convenga. Yo voy a dejar, creo que uno que había instalado era el Monokai, que es bastante conocido también, pero podrían instalar cualquier otro de los que figuren acá y que les sea interesante. Por ejemplo, si vamos a Duotone, quizás acá aparece un ejemplo de cómo se vería eh, el código en esos colores. Lo mismo cualquiera que vayamos eligiendo, probablemente nos va mostrando cómo serían las interfaces. La interfaz vista en modo oscuro y en modo claro, en este caso sobre Grapbox.
Bueno, eso es todo, es la instalación de Visual Studio Code.